les olvida, que no se le olvide al pueblo, y hay que recordárselo una y otra vez, cuantas veces sea necesario, desde tus trincheras, desde nuestras trincheras, que para eso nos pintamos solos, mi querido Paco, para estarle señalando al pueblo la hipocresía de estos que ya gobernaron y que, bien decía, se pasaron eh, cosas muy importantes por el arco del triunfo y que ahora se rasgan las vestiduras. Mi querido Paco, un tema delicado el que vienes a aportar, a poner sobre la mesa aquí en Sin Censura esta mañana. Mira, Vicente, sí, es importante porque, bueno, un juez determina la prisión domiciliaria de un capo, de Miguel Ángel Félix Gallardo, que no es un personaje cualquiera, ¿eh? Y que luego el presidente de la República retoma el tema sobre la salud de Miguel Ángel Félix Gallardo. No trato de explicar ahora o de hablar sobre la legalidad y la justicia y del entramado de los abogados de la defensa de Miguel Ángel Félix Gallardo para lograr la prisión domiciliaria, ni siquiera del estado de salud, porque no soy médico, eso lo tendrán que, sino de un personaje que es fundamental para en la conformación del mapa del narcotráfico de este país a partir de 1963 y hasta llegar a los 80, cuando la gente cree que nació el crimen organizado a través del narcotráfico. Mira, no solo fue Miguel Ángel Félix Gallardo, cuyo primer apodo, mira, no fue el jefe de jefes, sino el vampiro, como lo llamaban. El vampiro no solo fue fundador de la organización criminal de Guadalajara, a la que por primera vez en este país se le da el nombre de cártel como una organización delictiva criminal dedicada al tráfico de armas o de drogas ilegales. Es fundamental en la formación del cártel de Guadalajara, pero mira, él es eje para la formación del cártel de Sinaloa y es eje para la formación del cártel de Tijuana o el de los hermanos Arellano Félix, que son sus parientes, ¿sí? Y él es una, una muestra de cómo un personaje criminal como él puede escalar hasta la cúspide del crimen organizado por la protección de gobernadores, de gobernadores, en este caso como Leopoldo Sánchez Celis, Antonio Toledo Corro, y mira, uno que ha hablado de narcotráfico recientemente, Francisco Labastida Ochoa, candidato presidencial fallido. Pero mira, no solo ellos, sino de personajes de alto perfil, como Rubén Zuno Arce, hermano de María Esther Zuno Arce, primera dama y esposa del presidente Luis Echeverría. Deben recordar que Rubén Zuno Arce murió preso en cadena perpetua. Y no se debe olvidar, mira, tampoco que este personaje se hace de poder por esa complicidad y que estos personajes, por ejemplo, el gobernador Sánchez Celis, lo presenta al cubano estadounidense Alberto Sicilia Falcón, lo presenta y lo asocia con él y este personaje, que además era traficante de armas, reconocido por la CIA y controlado por la CIA, lo presentan con personajes del cártel de Medellín, con Pablo Escobar Gaviria y con González Rodríguez Gacha. La historia de Miguel Ángel Félix Gallardo, que hoy lo tenemos en las planas de los periódicos y en Internet, es la historia del crimen organizado de este país este país a partir de los 60 y desde la Dirección Federal de Seguridad y de la PGR, porque él contaba con la protección de ambos, además de los personajes que hablamos. Y con personajes mira, tenía la protección de Mario Moya Palencia, el secretario de Gobernación de Luis Echeverría Álvarez. Mira, yo recuerdo mucho Alberto Sicilia Falcón, perdón, a Mario Moya Palencia se le cayó la candidatura presidencial por muchas razones, pero la fundamental es que cuando capturaron a Alberto Sicilia Falcón en México, se demostró y se documentó que traía una credencial, portaba una credencial de la Secretaría de Gobernación como agente especial firmada por Mario Moya Palencia. Así que este personaje no es un personaje cualquiera.
Es la historia de un guardaespaldas, de un gobernador que le acercó a los criminales internacionales y, y hacen que despegue el crimen organizado como lo conocemos hoy. ¿Sí? No solo era, mira, su guardaespaldas, era su compadre, su padrino de bodas, el gobernador. Entonces, nos va documentando y cómo a través de otro narcotraficante internacional, Juan Ramón Mata Ballesteros, hondureño, lo acercan al tráfico de cocaína. Y este país despega como nunca el tráfico de cocaína. Así que, mira, estos personajes como Jorge Triana, como Mariana Gómez del Campo, como Damián Cepeda, o se les olvida o de plano nos quieren ver la cara, que el narcotráfico no, que el crimen organizado no es una cuestión del ejército, que también participó, lo hemos platicado. Es una cuestión de complicidades en la que estuvieron inmersos recientes Felipe Calderón Hinojosa, Margarita Zavala, Martita Sagún y Vicente Fox Quesada. ¿Cómo nos llevaron del negocio de la marihuana y la heroína al supernegocio de la cocaína, que representaba un menor volumen, pero un mayor volumen de ganancias? Así que todo eso se les olvida, Vicente, que en este país, el crimen organizado se debe combatir de otras formas en las que no lo pudieron hacer ni el PRI ni el PAN. Así que tienen que dar una oportunidad. Yo lo he platicado contigo, yo no estoy de acuerdo con la militarización. Yo vengo de una familia con un padre que fue paramilitar, comandante de un grupo paramilitar en la policía, pero, pero en todos los años, a partir de 46, no han podido combatir el narcotráfico. El presidente López Obrador tiene un plan, pues por lo menos lo está tratando de legalizar. Peña no lo hizo, lo trató de hacer, pero no lo hizo. Y Peña, la familia de Peña controlaba también parte del narcotráfico. Calderón lo controlaba él. Ahí no hay problema. Así que tienen que dar una oportunidad. No es el ejército, es el personaje, es el odio que tienen contra el presidente López Obrador. Y ya lo dijo el coordinador de los diputados del PRI, ¿sí? Ya se les olvidó el FOBAPROA. Se les han olvidado todas las barbaridades. Se les olvidó que el PAN fue artífice del fraude para imponer a Carlos Salinas de Gortari en 1988, que negociaron Luis Héctor Álvarez y Diego Fernández de Ceballos con Carlos Salinas de Gortari, que controlaban también parte del crimen organizado. Se les olvidó a los panistas que Diego Fernández de Ceballos en la Cámara de Diputados fue el artífice para quemar las boletas electorales de las elecciones de 1988 que marcaban y documentaban el fraude electoral de ese año. Todo se les olvida, Vicente. Querido Paco, te saludo con mucho gusto. Te habla Antonio Ruiz aquí en Sin Censura. Están haciendo pruebas en estos momentos ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pruebas de sonido ante la celebración por el Día de la Independencia. Estábamos intentando reconectar la señal con Vicente. Si ustedes hubieran escuchado lo que escuchamos nosotros aquí en el equipo de producciones, son puras sirenas y sonido así durísimo. No se puede ya realizar la transmisión desde ahí, desde el Centro Histórico. Estamos buscando reconectarlo desde algún otro lado. Pero permíteme, querido Paco, continuar con la conversación contigo en un tema que es muy importante y preocupante. Te saludo con mucho gusto y le pido a don David que nos grabe